bastante bien. Yo hoy estoy energética, es poco, de verdad que estoy muy contenta de saludarlos un jueves más aquí en el canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Carito y espero que estén listos y estén listas para el tema que se viene el día de hoy, que está buenísimo. Es acerca de datos curiosos que seguramente ustedes no conocían acerca del freestyle slalom y que yo afortunadamente pude investigar con personas que estuvieron tanto en el antes como en el durante y en el ahora del freestyle slalom, o sea, de cómo se ha evolucionado este deporte. Así que si están listos, vamos a comenzar con este video. Y ahí viene Cronos. Ven, salúdalos, mi amor. Mira, diles, hola. Hola, yo soy Cronos. Ven. Ok, chicos, antes de comenzar, ya vieron que llegó Cronitos, así que si ven algún movimiento extraño, si escuchan algo raro, no se preocupen, no es ningún fantasma, es Cronitos que anda rondando por aquí. Pero bueno, vamos a comenzar con el dato número 1. ¿Sabías que el freestyle slalom se desarrolló a partir de 1994 y fue hasta el año 2006 que se publicó el primer reglamento oficial de este deporte? ¡Wow! Ok, el segundo dato que seguramente no conocías acerca del freestyle slalom es que este deporte se practicaba en diferentes países, pero con una medida diferente. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Italia utilizaban líneas de 80 centímetros de separación entre cada cono, pero habían otros países que utilizaban de 50 centímetros e inclusive en Japón utilizaban líneas de separación de 150 centímetros entre cada cono. El tercer dato curioso es que, claro, debido a que cada quien tenía argumentos concisos, tenían pruebas consistentes de que se podía practicar este deporte en las líneas que ellos estaban acostumbrados a practicar, cuando llegaron a un acuerdo para publicar el reglamento oficial de este deporte y empezarlo a hacer más oficial, más formal, decidieron llegar a un acuerdo de utilizar las 3 líneas de conos para que tuviéramos diferentes tipos de dificultad dependiendo del truco y pudiéramos elegir, justamente por eso es un freestyle, en qué momento utilizar cada línea. Solamente que la única que se modificó fue la de 1,50 m que utilizaban en Japón, se redujo a 1,20 m y yo creo que fue perfecto porque no me imagino haciendo cross o algún tipo de freestyle en 1,50 m de separación entre cada cono. Es muchísima la distancia, ¿no lo creen? El cuarto dato curioso acerca del freestyle slalom es que ellos utilizaban conos, o sea, los atletas anteriormente utilizaban conos no de 10 centímetros, sino de 30 centímetros que utilizan los futbolistas o inclusive los de tránsito, que son casi de 50 centímetros. Yo creo que era demasiado complicado. El quinto dato curioso acerca del freestyle slalom es que el World Ranking, es decir, que el ranking a nivel mundial, se empezó a ofrecer hasta el año 2007 y comenzaron los mundiales hasta el 2008. ¿Sabías que si tú tenías un truco de freestyle slalom nuevo que querías sacar en alguna de tus competencias, como en Freestyle Battle, por ejemplo, o en la batalla de truco contra truco, tenías que avisarles antes que nada a los jueces que ibas a sacar un truco nuevo? Y no solo eso, sino que también le tenías que mostrar a cada uno de los jueces tu truco nuevo para que ellos pudieran ver el grado de dificultad, a qué familia iba a pertenecer y obviamente todos los detallitos técnicos que los jueces tienen que anotar durante una competencia de battle. Que bueno, en una competencia normal tenemos 4 jueces, tal vez 3, pero en un mundial estamos hablando de 10 jueces. ¿Se imaginan repetir las personas que empezaron a sacar Corvo, Toe Christie, no lo sé, Shift o algún truco súper complicado que de por sí son muy cansados? Imagínense hacerlo unas 10 veces más las veces que tuvieras que repetirlo en tu ronda de Freestyle Battle. Yo creo que fue demasiado cansado. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Otro dato curioso que seguramente no sabías acerca de este deporte es que no podías regresar en tu línea de freestyle slalom. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que si tú ibas haciendo pues tu estilo libre, bla bla bla, en la línea de conos, no podías pasar de regreso. Tenías que pasar a otra línea y hacer otra vez tu freestyle slalom. Siguiente línea, tu línea de freestyle slalom, así lo que durara tu ronda de 30 segundos de freestyle battle. Y por último, pero no menos importante, fue que en el año 2009 este deporte se reconoció oficialmente a nivel internacional por la Federación Internacional de Patinaje sobre Ruedas. Y bueno, mis queridos rollers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ustedes sabían alguno de estos datos curiosos.
y cómo se enteraron, porque la verdad yo tuve la fortuna de hablar y platicar un ratito con Sebastián Lafargue ahora que vino a México, y como él estuvo como atleta, después fue campeón mundial y ahora es parte de la organización y asociación mundial, bueno, creo que fue la persona ideal para que nos contara todos estos datos curiosos que les estoy pasando a ustedes con mucho cariño. Así que si ustedes ya sabían, cuéntenme abajo cómo se enteraron, y si no sabían de ninguno, cuéntenme cuál fue el que más les causó impacto, porque en verdad a mí, en lo personal, de que practicaran en Japón con medidas de unos 50 centímetros entre cada una, creo que es demasiado. Y también eso de que no podías regresar en la línea de los conos se me hace demasiado aburrido. Pero bueno, ustedes cuéntenme aquí abajo cuál fue el que más les causó impacto y por qué. Y bueno, también recuerden que les dejo por aquí mis redes sociales para que estemos más en contacto, para que vean un poquito más de mi vida personal. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo con todos sus amigos, porque de verdad están buenísimos estos datos. Nos vemos la próxima semana, les mando un beso enorme y que tengan un excelente día. ¡Mua! Señor, ¿sí me deja grabar, por favor? El señor de las persianas no quiere que grabe. El slalom es que habían países que practicaban este deporte en diferentes